Hola, yo soy Elena. Una voz generada de forma artificial. Todas las explicaciones las hace mi querido profesor Juan Pulido, que aunque no lo veas, es el que está detrás de todo esto. Aquí tienes un vídeo explicativo sobre la codificación de la ACTP. Comenzamos. Tratamiento de la cardiopatía isquémica. Hablamos de cardiopatía isquémica cuando el miocardio no recibe suficiente sangre rica en oxígeno a través de las arterias coronarias. Esto ocurre cuando estas arterias se obstruyen parcial o totalmente, debido a la presencia de placas de ateroma, que provoca un endurecimiento o arteriosclerosis de las coronarias. En la imagen podemos ver cómo las arterias coronarias salen de la base de la arteria aorta y se dirigen por la pared del corazón hasta entrar en el espesor del miocardio, donde llevan la sangre rica en oxígeno. Las principales arterias coronarias son: arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, que se divide en dos, una que se dirige a la parte posterior del corazón denominada arteria circunfleja y otra que baja por la pared anterior, que se denomina coronaria descendente anterior izquierda. Todas estas arterias dan ramas más pequeñas que también tienen nombre, pero que no vamos a decir para simplificar un poco. El tratamiento que vamos a ver ahora es la angioplastia coronaria transluminal percutánea, más conocida por sus siglas, ACTP. Este procedimiento consiste en introducir un catéter por una arteria periférica, generalmente por la arteria radial en el antebrazo o por la femoral en la ingle. El catéter sube por las arterias hasta llegar a la raíz de la arteria aorta, y se introduce por la arteria coronaria afectada por la arteriosclerosis. El catéter tiene en la punta un globo que puede inflarse, de forma que cuando la punta del catéter se sitúa en la zona de la obstrucción, se procede al inflado del globo, que empuja a la pared arterial con lo que se consigue dilatar la luz arterial. Lo habitual es que también haya una malla o stent que se expande al inflar globo y que se queda en el sitio cuando se retira el catéter. Existen dos tipos de stent, uno que libera fármacos que evitan que se forme nuevamente una placa de ateroma en la arteria coronaria y otro que no libera fármaco. El primero se conoce como stent liberador de fármaco o fármaco activo y el segundo se conoce como no liberador o convencional. Por tanto, las opciones de tratamiento en una ACTP son tres. ACTP sin stent. ACTP con stent liberador de fármaco o fármaco activo. ACTP con stent no liberador de fármaco o convencional. Codificación. Para explicar cómo se codifica este procedimiento vamos a emplear el siguiente ejemplo. Se trata de un paciente al que le realizan 4 angioplastias que son las siguientes. Angioplastia de coronaria derecha sin stent. Angioplastia de circunfleja con un stent convencional y con otro stent liberador de fármaco. Angioplastia de descendente anterior con un stent liberador. Angioplastia de marginal derecha con 2 stent convencionales y uno liberador. Para codificar todas estas angioplastias, lo primero que debemos hacer es completar la tabla siguiente. Esta tabla tiene 4 columnas. En la primera columna anotaremos el nombre de la coronaria sobre la que se realiza el procedimiento. En las siguientes columnas anotamos el tipo de intervención realizada, las opciones son 3. Sin stent. Con stent convencional o con stent liberador de fármacos. Cuando se realiza una angioplastia con 2 tipos diferentes de dispositivo, debemos anotar por separado el número de stent utilizados, en la columna que le corresponda. Veamos en el ejemplo, cómo lo vamos a anotar. El primer caso se trata de la coronaria derecha sin stent, por tanto anotamos la coronaria derecha en la primera columna, y en la segunda columna anotamos 0, por ser sin stent. En el segundo caso debemos sean utilizados 2 stent, uno convencional y otro liberador. Por tanto anotamos la circunfleja en la primera columna. Luego anotamos uno en la columna del stent convencional, y otro uno en la columna del stent liberador. En el tercer caso anotamos descendente anterior, y un stent liberador. En el último caso también debemos anotar en los stent en 2 columnas, por ser de distinto tipo. Anotamos la marginal derecha en la primera columna, luego 2 en la columna de stent convencional, y 1 en la columna de stent liberador. Una vez que hemos completado la tabla, debemos agrupar todos los procedimientos sumando cada tipo de stent que se ha utilizado y contando el número de filas donde están anotados.
El número de fila corresponde con el número de coronarias. Por tanto, completamos la tabla siguiente. Primera opción, sin stent, solo está en una fila, así que en la primera columna anotamos una coronaria. Segunda opción con stent convencional. Son 2 filas, por tanto anotamos 2 coronarias. Y un total de 3 stent convencionales, que anotamos en su columna. La tercera opción es con stent liberador. Hay anotadas 3 filas, y un total de 3 stent, así que anotamos 3 coronarias, y en la siguiente 3 stent liberadores. Como vemos en la tabla, estos procedimientos se resumen en 3 códigos. Para codificarlos debemos ir a la tabla 027 con el procedimiento dilatación. En todos los casos el abordaje utilizado es percutáneo, y elegimos teniendo en cuenta los datos de la última tabla. El primer código corresponde con una arteria coronaria sin stent, de forma que seleccionamos una arteria coronaria y la opción ninguno en dispositivo. El último dígito también será ninguno. El código sería 02703ZZ. Para el segundo código debemos seleccionar 2 arterias coronarias y 3 dispositivos intraluminales, que es la opción que corresponde con los stent convencionales. El código es 02713FZ. Por último debemos seleccionar 3 arterias coronarias con 3 stent liberadores. Por tanto el código es 0272336Z. Con estos 3 códigos quedaría completa la codificación del procedimiento realizado. Con esto terminamos la explicación. Espero que te haya quedado todo bien claro. Puedes volver a ver este vídeo tantas veces como quieras. Si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, puedes hacerlo en la opción comentarios. También te puedes suscribir a este canal de forma gratuita, y recibirás una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Gracias por tu interés.